es solamente por la gracia de Dios que tenemos un deseo por las cosas de arriba, un deseo por buscar las cosas de Dios. Yo cada vez, hermanos, estoy descubriendo más, gracias a la literatura que me está facilitando el pastor Carlos, estoy entendiendo cada vez más el tesoro de la palabra, lo que es la palabra, y la gracia que imparte la palabra al creyente. Tanto así, hermano, tanto así que fíjese lo que le voy a decir. A veces le digo yo al Señor, últimamente tendré como unos 15 días que le estoy diciendo al Señor unas palabras medio en serio, medio en broma. Señor, no entiendo por qué permitiste que yo estudiara psicología. ¿Para qué? Cada vez entiendo más la gracia de Dios. Y cada vez más la inutilidad de las filosofías humanas. Lo inútil que son. Un solo versículo de la Biblia, hermano, viene saturado, tan saturado de la gracia y del poder de Dios, que ni todas las filosofías y ramas de la psicología que se han inventado y que se siguen inventando pueden compararse. ¿Cuánta gracia debemos darle a nuestro Señor, que nos ha dejado su palabra para que con ella pudiéramos conocerle a través de nuestro Señor Jesucristo, y para que con ella pudiéramos ser sostenidos en nuestras aflicciones, en nuestras penas duras, difíciles, graves, prolongadas, que a veces llegan ya para quedarse. Y cuánta gracia encontramos en la palabra de Dios para fortalecer el corazón, para alentarlo. Pero sin duda alguna, pues Dios tiene un propósito. Por algo Él me permitió irme de mi querido Gómez Palacio a Monterrey. Todavía extraño a mi querido Gómez Palacio. Ahorita me decía mi esposa, lo veo cada vez igual de quedado atrás a Gómez Palacio. Mire, yo vengo a predicar y por eso no le quise contestar. Por eso no le quise decir nada, si no, ahí se habría hecho alguna discusión. Dios tiene un propósito. Y el libro que vamos a ver hoy, el libro de Jonás, y le pido que abra su Biblia en el libro de Jonás. Por ahí lo va a encontrar usted después del profeta Daniel. Vienen varios profetas menores: Daniel, Oseas, Joel, Abdías, Miqueas, varios profetas menores. Y a Daniel usted lo encuentra después de Ezequiel, que es el último de los profetas mayores. Después de Ezequiel vienen los menores, y entre ellos viene este libro de Jonás. Este libro nos fue dejado escrito porque trae tanta enseñanza para nosotros. Tanta enseñanza que si Dios nos diera la gracia, podríamos quedarnos hoy a estudiar toda la noche. Al cabo aquí no hay una planta alta de donde se caiga un joven llamado, ¿cómo? Eutico. De aquí nada, se podrá caer de la silla, ¿verdad? Se queda dormido. Pero trae tanta enseñanza cada porción de este libro que vamos a ver. El tema del libro de Jonás son las misiones. El tema es el amor de Dios por la humanidad. Y es aquí donde le voy a pedir a usted que incline su cabeza, nos encomendemos a Dios para pedirle que nos dé un corazón atento
y dispuesto para recibir su palabra. Dios, cuán maravilloso has sido con nosotros al permitirnos conocerte. Eres tan precioso, no hay palabras, Señor, para decir gracias porque nos permitiste conocerte. Gracias porque nos sacaste del mundo en que vivíamos, de la mentira, de los prejuicios, del engaño, sobre todo de las garras del enemigo. Y de ahí con el poder de tu palabra, Señor, usada por tu Santo Espíritu, nos sacaste. Aunque tú nos habías ya dispuesto desde antes dices que nos amaste, con amor eterno te he amado. Eso quiere decir, Señor, que desde la eternidad tú nos amaste y nos escogiste. Esta noche te pedimos que bendigas tu palabra, danos un corazón dispuesto y que tu Espíritu Santo pueda hablar con poder y pueda hacer su trabajo que tú has dicho que haría tu palabra en nosotros, que no volvería vacía, sino que haría aquello para lo cual tú la enviaste y la harías prosperar en tus propósitos para con nosotros. Para que Cristo sea exaltado y glorificado, te pedimos esto en su nombre, Señor. Amén. El libro de Jonás fue escrito para mostrarnos el gran amor que Dios tiene por los perdidos. El intenso amor. ¿Cuánto no será tan grande el amor que Dios tiene por usted, que Él prefirió ver a su Hijo en la cruz antes que verlo a usted perdido y separado de Dios para siempre? Fíjese nada más, para toda la eternidad. Póngase a pensar en eso. Él prefirió ver a su Hijo avergonzado, golpeado, escupido, totalmente maltratado. Y Él dijo, prefiero, antes que verte a ti, separado de mí por la eternidad. Envió a su Hijo, se obtuvo la tremenda victoria y ahora usted está caminando al cielo. Mire qué maravilloso. ¿Qué hizo usted para merecer esto? Mire el intenso amor de Dios por usted y por mí. Pues Dios quiere que nosotros sintamos ese amor. Y el libro de Jonás nos enseña el intenso amor que Dios tiene por el hombre y la mujer sin Cristo. Y nos enseña también por qué el hombre y la mujer sin Cristo no vienen a Cristo. Y nos enseña también por qué los creyentes no llevan este mensaje, este tesoro que ya tienen en su corazón. Y nos enseña también que hay una disciplina para ese creyente. Que no malgastemos nuestra vida. Comencemos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, fíjese, primer versículo. Podríamos irnos versículo por versículo y tardaríamos mucho, hermanos. Tenemos que resumir mucho esta vez. Por eso algunos versículos los vamos a decir de memoria y otros los vamos a buscar en la Biblia para irnos más a prisa. Vino palabra de Jehová a Jonás. No hay privilegio más grande en el mundo que la palabra de Dios llegue a un corazón sin Cristo o a un corazón que ya tiene a Cristo. Hermano, no hay ningún privilegio mayor que ese. Si nosotros no apreciamos la palabra de Dios, es porque algo hay en nosotros. Si nosotros no tenemos un corazón inclinado a la palabra de Dios, es porque algo hay en nosotros que Dios quiere corregir. Inclina mi corazón a tu palabra, decía el salmista. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Mejor avívame en tu camino, en el Salmo 119. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿Qué es la vanidad? Todo lo que es este mundo. A veces nosotros pensamos que
mm, le quitamos mucho significado a palabras que vienen en la Biblia. Como la palabra vanidad, pues nos imaginamos a una persona vanidosa, ¿verdad? Y que quiere sobresalir y que... No, aquí se refiere a las cosas del mundo. Señor, aparta mis ojos de las cosas del mundo. Inclina mi corazón a tu palabra. Mejor dame un corazón inclinado a tu palabra. Completamente inclinado a tu palabra. Esta es una oración que yo estoy haciendo desde hace muchos años. Y Dios me ha contestado, Dios me da amor por su palabra. Me ha permitido aprender libros enteros de la Biblia. Y hoy me arrepiento de no haber aprendido más libros de la Biblia. Total, cuando estudié tenía que aprender libros de la escuela. Páginas y páginas, aprender de memoria. ¿Por qué no aprender? Tú que eres joven, tú que tienes todavía tu mente lista para captar, para percibir, o sea, una mente que funciona normalmente, úsala de la mejor manera, que es viniendo a la palabra. Dijo la esposa de un gran predicador, no sé si de este mismo siglo, y no sé si fue la esposa de Billy Graham, no sé si fue ella, pero ella estuvo cayendo en un problema tipo Alzheimer, algún problema en su cerebro, en su corteza cerebral, y ella solamente oraba al Señor porque era una mujer piadosa y le decía, Señor, no me quites la gran bendición de seguir aprendiendo tu palabra, no me quites la gran bendición, que no llegue el tiempo en el cual yo, por mi malestar cerebral, olvide tu palabra. Se borra. No lo permitas. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás quiere decir paloma. No nos meteremos en esto, no vamos a espiritualizar mucho. Y Amitai quiere decir el que lleva la palabra, el que lleva el mensaje. Aunque Jonás no fue exactamente una paloma, no fue exactamente eso. Pero el mayor privilegio, hermano, el mayor privilegio del mundo que usted tiene y que usted habrá tenido para toda la eternidad es que la palabra haya venido a su corazón. Por la palabra usted fue salvo. Solamente en la eternidad, cuando estemos con Dios en la eternidad, solamente entonces veremos cuán gloriosa y cuán poderosa fue la palabra de Dios que pudo vencer mis prejuicios. Porque todo hombre y toda mujer, antes de venir a Cristo, vienen con su cabeza llena de prejuicios. Dígame si es cierto o no. Les explicamos el evangelio y ellos lo resisten. Y sí, pero es que, sí, pero es que yo pienso, y es que la psicología dice esto, y es que prejuicios y prejuicios y prejuicios. Hasta que la palabra ganó. Le ganó. Y ahora usted está caminando al cielo. Y mientras usted está caminando al cielo, Dios quiere que usted piense en los perdidos. Dios quiere, hermano, que sea lo primero en su vida. Lo primero. Antes que su trabajo, que es tan importante porque hay que llevar el sustento a su casa. De ninguna manera estoy aquí predicando que no trabaje. Antes que su estudio, de ninguna manera estoy diciendo que descuide sus estudios. Échele ganas y tírele a las calificaciones más altas. Pero antes que eso, Dios quiere que lo primero en su corazón sea las almas sin Cristo. Que eso sea lo primero en su corazón. Y la única manera que hay para que nosotros nos mantengamos constantemente con un corazón fervoroso por las almas perdidas es pensando en el destino que les espera. ¿Sabe? Eso me mantiene a mí con el deseo de evangelizar y de aprovechar oportunidades. Porque
No hay un día en que yo no medite en el destino que les espera a las personas sin Cristo. A veces en la noche viene carga a mi corazón y quisiera salir a evangelizar. Ya es muy noche. Yo mis devocionales fuertes los tengo en la noche. Durante el día tengo 2 devocionales de varias horas, pero en la noche tengo un devocional hasta muy tarde, a veces hasta las 2 de la mañana. No puedo salir a esa hora a evangelizar, no me voy a exponer. Ese es un buen método para que usted tenga un corazón fervoroso por las almas que no tienen a Cristo. Vino palabra de Jehová a Jonás. Aquí podríamos decir, vino palabra de Jehová y ponga su nombre. Ponga su nombre. Vino palabra de Jehová. Dios quiere que este mensaje sea para usted. No que nosotros lo veamos como desgraciadamente hemos habituado nuestra mente y nuestro corazón a ver la palabra de una manera superficial. Qué triste es que nos olvidamos tan fácilmente de los mensajes. Nosotros seguimos en Monterrey los mensajes que se dan aquí. Hace 8 días predicó, ¿quién? Gerardo. Hace 8 días predicó Gerardo. Y antes de él escuchamos un mensaje de Adrián Zúñiga basado en el Salmo 77, basado en el Salmo 77. ¿Y dónde está tanta enseñanza que se nos da, hermano? ¿Dónde está? Dice la palabra de Dios que si no somos cuidadosos, viene el enemigo y la quita de nuestro corazón. Este es el tremendo trabajo de Satanás. Quitar la palabra de nuestro corazón para que no dé fruto. Llenarnos de los afanes de allá de afuera, el afán del trabajo, el afán de la casa, el afán de los niños. Y entonces no tenemos mucha preocupación por las cosas de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate y ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate y ve. Este es el mensaje de Dios para nosotros, hermano. Levántate, hermano. Dios quiere que levantes tu vida. Mientras no tengamos un cargo por las almas, mientras nosotros nos conformemos con la vida cristiana que estamos viviendo, no es del agrado de Dios, hermano. No es del agrado de Dios. Dios tenía un cargo tan profundo en su corazón por salvarte a ti y salvarme a mí, que envió a su Hijo. Y ahora nos dice, ve. Ahora ve tú. Ya tienes este mensaje, ya tienes esta luz. Ve. Levántate. Es la misma palabra que les dijo el Señor a los discípulos, ¿verdad? Que leímos hace un momento en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos. Hagan seguidores de mí. Eso es un discípulo. Vayan y hagan seguidores de Jesucristo. No seguidores de una religión. Levántate y ve aquella gran ciudad. Nínive era una ciudad tremenda, posiblemente la más grande en su tiempo. Había sido fundada por Nimrod. Allá se nos habla en los primeros capítulos de Génesis. Por allá por Babilonia, lo que hoy es Irak aproximadamente. Era una ciudad enorme por los habitantes que dice después que había ahí.
Dice que cuando vino el avivamiento y se salvaron, hubo cientos de miles de personas que vinieron a Jesucristo. Era una ciudad tan grande que Jonás hizo un ministerio intenso, con todo y su desobediencia, y con todas sus fallas, y con toda su mentalidad tan en contra de Dios. Él hizo un ministerio de evangelización intenso, hermano. Y bajo circunstancias muy difíciles, pero no me quiero adelantar. Bajo circunstancias muy difíciles, él estuvo trabajando intensamente, llevando el mensaje por varias semanas. Y empezaron a recibir a Cristo. Y el mensaje empezó a correr. Ve y pregona contra aquella gran ciudad. Pregona contra aquella gran ciudad. ¿Sabe? Dios ve el pecado individual, pero Dios ve el pecado también a nivel nacional. Dios ve el pecado de Torreón. Dios ve el pecado de nuestra nación. Y nosotros somos los únicos, porque el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. Sal y luz para alumbrar a los perdidos sin Cristo. Perdidos en sus prejuicios. Levántate y pregona. Sí, el mensaje que iba a dar Jonás y que se le estaba encomendando que diera, era un mensaje de juicio. De juicio. Y yo me he dado cuenta que cuando yo evangelizo mucho de esa manera. Yo evangelizo hablándole mucho del juicio que viene sobre la persona. Espero que tendremos un momento para ver unos 2 versículos que casi todos los folletos traen para enfrentar a una persona con su destino. Unos versículos de Romanos 3 y Romanos 6. Levántate y pregona. Muchos ahora no quieren predicar. El hecho de que viene un juicio o el hecho de que el hombre y la mujer sin Cristo están bajo un juicio de Dios, están bajo condenación. No quieren ya predicar de que hay un infierno esperando a la persona y de que hay miles y cientos de miles ya perdidos en el infierno, sin esperanza. Yo sería el hombre más feliz del mundo, hermano. Yo sería el hombre más feliz del mundo, le aseguro, si con la Biblia en la mano me demostraran que no hay infierno. Qué maravilloso sería eso. Pero hermano, eso es una idea romántica. Ay, pero es que todavía ayer me lo dijo una persona, allá en Monterrey, a quien estoy evangelizando, le estoy dando seguimiento. Pero ¿cómo puedes tú creer? Tú podrías, Alfonso, ver a una persona que se está quemando y tú no haces nada. Y ves que está quemándose también por su espalda y por todos lados. Le dije, mira, esa es una idea romántica. El hecho es que Dios dice que hay ese lugar. Existe. Y el mensaje que Dios nos está pidiendo que demos hoy es ese. Levántate, ve y pregona. Levántate, hermano. Levántate, levanta tu vida. Tu vida no va a ser levantada si tú no abres tu boca para evangelizar y hablar de Cristo. Tu vida no va a ser levantada. Puedes llegar a conocer mucho de la palabra de Dios. Pero tu vida no va a ser levantada mientras tú no quieras tomar tu responsabilidad.
levántate y ve. Y llévales este mensaje. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un versículo que casi todos los folletos traen, hermano. Y yo lo uso. Cuando regalo el folleto, me gusta pedirle a la persona que me regale minutos para regalarle el folleto. No, yo no lo regalo así nada más. Le regalo un folleto y adiós. Y más allá, mire, de veras, hará como 2 meses que llegué a mi casa y le dije a mi esposa, ¿sabes que salí de un centro comercial de Soriana? Y los conté, eran 7 folletos tirados en el suelo. Alguien los regaló y la gente nomás los agarró y los tiró. Dios quiere que hagamos un buen trabajo, no así, hermano. En su trabajo, donde usted trabaja, donde usted labora, se le exige que haga un buen trabajo. O al menos se le debe exigir que usted haga un buen trabajo. Y nosotros podemos pensar que Dios no hace lo mismo con nosotros. No. Él quiere que hagamos un buen trabajo. Y este versículo a mí me ayuda demasiado, me ayuda muchísimo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y me llevo a la persona con puras preguntas. Aquí ponga atención para que usted aprenda a evangelizar. ¿Será cierto, le pregunto yo a la persona, ¿será cierto que todos hemos pecado? ¿O habrá alguien que jamás ha pecado? No, me dicen, pues yo creo que sí, todos hemos pecado. Y cuando dice que todos hemos pecado, ¿quién está incluido ahí? Le digo a la persona. Dice, pues todos. Sí, le digo, pero de una manera personal, ¿quién ha pecado? Pues todos. Sí, pero de una manera personal. Hasta que dice, yo he pecado. Sí, le digo, tú has pecado. ¿Y qué dice aquí Dios de ti? Que por cuanto tú has pecado, ¿cuál es tu estado, tu condición delante del Señor? A ver, vamos a verlo otra vez, le digo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, yo le repito ese versículo, como cuántas veces, cariño, se lo repetí aquella vez que íbamos en el Uber, aquel joven, ¿verdad? Que se lo aprendió de memoria. De veras, se lo repetí. Íbamos a ver un médico y el tramo nos llevaba como 40 minutos de recorrido en el Uber. Y él se aprendió este versículo. Cuando nos bajamos le dije, ¿qué conocía usted de la Biblia antes de que nos subiéramos mi esposa y yo a su auto? Dijo, no conocía nada. Le dije, ¿ahora conoce usted algo, verdad? Dice, sí conozco algo. ¿Y qué es lo que conoce? Todavía lo quise llevar a lo mismo. ¿Y qué es lo que conoce? Que usted, ¿qué ha hecho? Pues que he pecado. ¿Y qué dice Dios? Que estoy destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que si usted muere hoy, usted no va con Dios. Usted ha pecado y ya está destituido de la gloria de Dios. Ya. No dice que estará, sino que ya. Usted puede dar este versículo para ayudarle a la persona a ver su condición delante de Dios. Sí, el mensaje que Jonás iba a dar era un mensaje de juicio. Levántate y ve y diles que están bajo condenación. Diles que yo digo esto. Siguiente versículo. 3. Y Jonás se levantó, ¿pero para qué? Mire, y aquí empieza el drama. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabe que hay
tanto que aprender de este versículo. Primero, él se levantó, pero se levantó para huir, no quiso la responsabilidad. Mi querido hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros después de saber esto? ¿Tomaremos nuestra responsabilidad? Allá afuera está un mundo sin Cristo. Y a usted Dios ya le dio la oportunidad de conocer el amor, el profundo amor de Dios. Jonás se levantó, pero para huir. ¿Nos levantaremos para tomar nuestra responsabilidad? ¿Tomaremos una porción de folletos para llevárselo a la gente? Mire, yo le aseguro que si oramos, la gente recibe el folleto. Casi nadie, o más bien dicho, nadie me dice que no quiere el folleto. Pero aparte le digo, ¿me regala 3 minutos, por favor, nada más, para platicar de esto con usted? No le quito más tiempo, nomás regáleme 3 minutos. Yo sé que van a ser 5 o 7 minutos, donde le voy a explicar algo de aquí del folleto. No regalo el folleto y me voy. No, me quedo con él un momento para darle el folleto. Si no, pues qué chiste, hermano. Oiga, ¿por qué no mejor entonces hacemos una cooperacha? Una buena cooperacha. Alquilamos una avioneta. Compramos 100,000 folletos y los aventamos por todo Torreón. Y ya cumplimos. No, no es así. Dios quiere que nuestra boca se abra para dar el mensaje. Jonás se levantó, pero para huir. Se levantó, pero para huir. Ahora mire qué cosas, cómo nos enseñan aquí. Se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. En ese tiempo, Tarsis, que es un puerto de España, era el lugar lejano más conocido de ese tiempo. Era el lugar más lejano. O sea, él se fue lo más lejos que pudo para no cumplir con su responsabilidad. Tarsis era lo último que se conocía del mundo habitado. Si nos hacemos una idea de dónde está Israel, ¿verdad? Y luego subimos un poco para arriba hacia el norte y luego vamos a la izquierda, ¿verdad? Y vamos a llegar hasta España y luego Portugal. Para allá iba el barco. Él se levantó, pero para huir lo más lejos posible de su responsabilidad. Hermano, si usted y yo no evangelizamos, andamos caminando lejos de Dios. No crea que estamos caminando cerca de Dios. No lo crea. Como el apóstol Pedro, cuando capturaron al Señor Jesucristo y dice que lo seguía de lejos. Él no quiso identificarse con ese que llevaban a la cruz. Pedro lo siguió, pero dice, lo seguía de lejos. Y luego después vemos al mismo Pedro calentándose, ¿con quién? Con los enemigos del evangelio. Casi el mismo camino que tomó Jonás, lo hizo Pedro. Un creyente que no toma la responsabilidad de evangelizar, de aprender a evangelizar y aprovechar oportunidades y crear oportunidades, está caminando lejos de Dios. Yo no quisiera desanimarlos, hermano, pero la iglesia está llena de creyentes. No hablo de esta iglesia, hablo de todas las iglesias llenas de creyentes, ¿verdad?, que no evangelizan. Un porcentaje muy mínimo de creyentes es quien toma la responsabilidad de llevar el mensaje a la gente sin Cristo. Y su corazón, que la Biblia dice que tenemos un corazón engañoso y perverso, nos está engañando, haciéndonos creer que estamos caminando muy cerca del Señor Jesucristo. Qué bonito le cantamos,
no fallamos a las reuniones, pero no evangelizamos. No tomamos esa responsabilidad. ¿Qué hubiera pasado si la persona que nos habló de Cristo hubiera cerrado su boca, no hubiera tomado su responsabilidad? No estaríamos aquí, hermano. Y algunos quizás ya estaríamos perdidos para siempre. Sí, un creyente que no toma su responsabilidad, él está caminando lejos de Dios. Ahora fíjese bien. Dice que encontró para huir, ¿qué? Un barco. Si no queremos cumplir nuestra responsabilidad de evangelizar, vamos a encontrar cualquier excusa para huir. Hace unos años trabajaba yo en una empresa y el subgerente cristiano también, ya le faltaban unos pocos años para pensionarse, jubilarse, ya persona grande, y me dijo una vez, nomás que me pensione, me voy a dedicar completamente a la obra de Dios. Si no lo estás haciendo ahora, no lo vas a hacer después. Pero era el subgerente, no le quise decir nada. No le quise decir nada y en verdad no le dije nada. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y si ahorita no estás haciendo nada, luego, si tú dices que cuando tengas tiempo lo vas a hacer, tampoco lo vas a hacer. Jonás encontró un barco. Si tú no quieres evangelizar, vas a encontrar cualquier excusa para no hacerlo. ¿Cómo cuál? Es que la gente es muy dura. Sí, es verdad, la gente es muy dura para recibir, ya no digamos el evangelio, sino recibir a Jesucristo en su corazón. Pero ¿tú crees que la gente con la que tratamos nosotros es más dura que aquellos que crucificaron a Jesucristo? No. Si nosotros nos levantamos para obedecer, Dios estará bendiciendo nuestra obediencia. Pero si nosotros no queremos obedecer, estaremos sacando cualquier excusa. Es que no sé hacerlo. Hermano, esa es una buena excusa. Entonces, tú necesitas aprender a regalar un folleto. Mire, permítame por favor que le regale un folleto. Habla de Cristo y de la Biblia, no es una religión. Hay gente que me ha dicho a mí después de que platico con ellos y les doy el evangelio, me han dicho, ¿sabes por qué te quise oír? Solamente porque me dijiste que no traías una religión. Solamente porque me dijiste que no eras testigo de Jehová, no eras mormón, no eras católico, no eras esto, no eras lo otro. Solamente por eso te quise escuchar. Nos abre mucho las puertas el hecho de llevar el evangelio y decirles, te voy a hablar de Jesucristo, no te voy a hablar de una religión. Si usted no sabe evangelizar, pues debe aprender con alguien que le enseñe, ¿no? Alguien, a acercarse con alguien que ya lo está haciendo. Habrá algunos que ya lo están haciendo aquí. Se necesita para aprender de ellos. ¿Cómo me gustaría tener tiempo para poder enseñarles a regalar un folleto, hermano? A ver si hay un poquito de tiempo en un momento más. ¿Y qué dice más este mismo versículo? Ya vimos que él huyó. Ya vimos que sacó una excusa, un barco. 3, pagó su pasaje. ¿Sabe? Se paga un precio, hermano, por no obedecer. Sí, se paga un precio. Si no obedecemos el mandato que Dios nos ha encomendado, Él dijo, yo me voy, pero los dejo a ustedes. Hagan el trabajo. Yo estoy con ustedes siempre para que hagan este trabajo. Les voy a dar a mi Santo Espíritu
para que Él los capacite, para que Él les dé el valor para hacerlo, para que Él les enseñe. Les voy a dar mi Espíritu Santo. Se paga un precio por no obedecer. Se paga un precio si no estamos obedeciendo. Dice el Salmo 119, tú encargaste que fueran muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que fueran muy guardados, con celo, con preocupación. Tú encargaste. Esta es una tarea no para el pastor, no para el que está al frente, es una tarea para todos nosotros. ¿Y cuántas cosas se pierden por la desobediencia? Mire, un creyente que es desobediente a Dios y que no toma su responsabilidad, pierde, hermano. Pierde. Porque no se está ocupando de las cosas importantes que Dios le ha encomendado. Algunos pierden su matrimonio. Otros pierden a sus hijos, se vuelven rebeldes. Porque sus padres no tienen un buen testimonio ni quieren llevar el testimonio a otros. Hay un precio que pagar. Jonás se embarcó y pagó su boleto. ¿Cuántas cosas podemos nosotros perder? Pero una de las cosas más importantes, o quizás la más importante que se pierde por no obedecer este mandamiento, es nuestra comunión con el Señor Jesucristo. No es una buena comunión la que tenemos con el Señor cuando nosotros no amamos lo que Él más ama. No está en nuestro corazón lo que Él más desea. Sí estamos haciendo algunas cosas, pero no lo que Él más desea. Nuestra comunión no es buena con Él. Podemos perder inclusive la paz, el gozo de evangelizar. ¿Ha tenido usted el gozo de evangelizar? Qué gozoso está el corazón cuando vamos y evangelizamos y platicamos con las personas. Ese es el gozo del Señor que viene a nosotros. Ese es el gozo de Jesucristo. Nos comparte su gozo porque estamos haciendo estas cosas. Él huyó, encontró una excusa y pagó un precio. Él estaba recibiendo un tremendo privilegio, hermano. Un privilegio enorme. Y estaba huyendo de ese privilegio. Jamás en la vida, ni siquiera en Pentecostés, ha habido un avivamiento como el que hubo en Nínive, a donde él iba a evangelizar. Parece ser que se salvaron como 700,000 personas. Imagínense. Imagínense. Ni en Pentecostés hubo esto. Pues él no quería. Ahora aquí viene una pregunta. Viene una pregunta. ¿Y por qué no quería? ¿Y por qué él no quiso? ¿Nomás porque sí? No, hermano. No. Hay una causa muy importante por la que él no quería evangelizar a Nínive. Nínive era una ciudad dentro de un imperio. El imperio era Asiria. Es decir, Gómez Palacio o Torreón, vamos a decir. Mi amado Gómez Palacio otra vez. Torreón es una ciudad, pero dentro de una nación. Torreón no es la nación, es parte de una nación. Nínive era una parte, una ciudad, la más grande de su tiempo.
Se piensa que era más grande que Tenochtitlán cuando los españoles llegaron aquí a México. Parece que Tenochtitlán tenía 300,000 habitantes, que era mucha gente para su tiempo. 300,000 habitantes era mucho. Pues Nínive tenía 3 veces más. ¿Por qué no quiso este hombre evangelizar, llevar el mensaje? Mire, hermano, por una sencilla razón. Nomás porque él era judío. ¿Pero cómo? El judío es muy patriota, ama mucho su nación. Usted y yo no amamos nuestra nación como un israelita ama a su nación. Y el imperio asirio era quien gobernaba el mundo habitado en ese tiempo. Y era conocido el imperio asirio. Era conocido por sus crueldades durante la guerra. Él se había apoderado, anexado bastantes naciones. Estaba lo suficientemente lejos de Siria, que está arriba de Israel. Es Israel, abajo está Egipto, arriba está Israel y arriba está Siria. Pues Asiria, que está a la derecha abajo, estaba bastante lejos de Siria y dominaba Siria, también Siria. O sea, era mucho lo que dominaba el imperio asirio. Ellos eran conocidos por su crueldad en las guerras. Por ejemplo, ellos tenían un castigo terrible para todos aquellos cautivos que ellos tomaban en las guerras. Es un poco vergonzoso, pero se lo voy a comentar. Ellos desnudaban al cautivo que habían conquistado en la guerra. Introducían un palo puntiagudo y bastante grande por su recto, por el ano. De tal manera que aquello iba destruyendo todas las entrañas mientras entraba, porque lo paraban. Y la persona gritaba espantosamente porque todo se le iba destruyendo hasta que llegaba a su corazón aquello. Otra de las crueldades que al menos sí menciona la Biblia es que ellos siempre tenían por costumbre, cuando dominaban una nación o ganaban una guerra, abrirle el vientre a las mujeres embarazadas. Esto sí lo menciona la Biblia. Y sacaban al bebé y lo estrellaban en una roca. Entonces, Jonás sabía que iba a llegar el día en que Asiria, Nínive, iba a conquistar a Israel. Y los israelitas iban a sufrir de esa manera. Entonces, Jonás más bien lo que quería era, no, ¿por qué mejor no los destruyes? No los salves, destrúyelos, porque es demasiada la maldad de esta gente. Aparte de que estaban llenas de pecado, ellos practicaban mucha serie de pecados vulgares, pecados inconcebibles, incontables, que no se pueden mencionar, que es vergonzoso. Por eso el juicio de Dios contra aquella ciudad. Y él fue el primer misionero que Dios envió a una nación gentil. Es decir, a una nación no israelita, no judío. Por eso él no quiso ir a llevar el mensaje de salvación a esa gente. Esa es la causa. Su patriotismo exagerado. Él ya había sido usado por Dios, fíjese.
mencionan otros pasajes de la Biblia. Él ya había sido usado por Dios para llevar mensaje de misericordia a Israel. Aun cuando Israel era rebelde a Dios, Dios comisionó a Jonás para llevar mensaje de misericordia a Israel. Pero cuando se le dio este otro ministerio, no lo quiso. Él nada más quiso este ministerio, este otro no. ¿Cuál es la razón? Su patriotismo exagerado fue su ídolo. Esa fue la causa. Su patriotismo exagerado. El egoísmo. ¿Cuál es la causa por la cual usted y yo no evangelizamos, hermano? No llevamos el mensaje. Casi por lo mismo. ¿Qué van a pensar de nosotros si nos identificamos completamente con Jesucristo? Si en mi trabajo o en la escuela me identifico completamente con Jesucristo, cargo mi Biblia, me identifico como cristiano, les digo soy cristiano, ¿qué van a pensar de mí? El orgullo, el egoísmo. O si voy y le doy un folleto a una persona y me dice que no lo quiere, ¿qué va a pensar de mí? Mira, eso déjaselo a Dios. Eso déjaselo al Señor. Con el tiempo yo tuve que ir aprendiendo esto. Al principio no fue así. Al principio yo me enojaba y me peleaba porque la gente no recibía el folleto. Me peleaba con la gente porque no quería el folleto. Le estoy hablando de hace 40 años, 42 años. En la plaza de Gómez Palacio me acuerdo que tuve varias discusiones. Fui aprendiendo que el trabajo no se hace así. ¿Cuál fue la razón entonces? Lo que acabamos de decir. El patriotismo exagerado de este hombre. Sigamos adelante porque vamos muy atrasados, hermano. 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. No podemos huir de nuestra responsabilidad, hermano. Qué lejos estaba Jonás de saber que no se puede huir del Señor. ¿A dónde me apartaré? Dice el salmista. Si me voy al norte, ahí estás. Si me voy al sur, ahí estás. Si me voy acá, si me voy para allá, ¿a dónde me voy? Pobre Jonás, no sabía que a donde quiera que se fuera estaba el Señor. El Señor hizo que se levantara una tormenta. Él proveyó. ¿Sabe que todo lo que nos pasa en la vida es por gracia? Aún las tormentas que Dios permite en nuestra vida es por gracia. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos bajo una aflicción, bajo una presión tremenda, es por gracia también. Por gracia, el Señor estaba permitiendo una tormenta para hacerlo volver a su ministerio. Dios puede hacer cualquier cosa, tiene derecho. Tiene derecho sobre nosotros porque nos compró, porque le pertenecemos. Y Él tiene derecho de levantar tormentas en tu vida si tú no quieres obedecer este mandamiento. Y luego llegará el momento en que empieces a sufrir y te preguntes por qué. Es nuestra primera respuesta al sufrimiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y empezamos a cuestionar al Señor. Es el precio que se está pagando. Jonás no se dio cuenta cuando empezó la desobediencia que allá muy a lo lejos se empezaban a levantar las nubes. No, ya venían las nubes, ya venía la tormenta. El Señor estaba decidido a que Jonás cumpliera con el propósito que Dios le había dado. El Señor
tiene un propósito para tu vida y para mi vida, hermano. Tiene un propósito alto. Solo el Espíritu Santo nos puede abrir los ojos del corazón para entender la importancia del propósito que Dios tiene para tu vida y mi vida. ¿Por qué cuando el Señor salva a una persona, no se la lleva inmediatamente? Total, ya es salvo. ¿Para qué dejarlo en la tierra? No. Entonces, ¿quién evangelizaría a los demás? Entonces, el propósito por el cual tú estás aquí en la tierra todavía es porque Dios quiere que cumplas con tu responsabilidad. Y es mejor que lo hagas, hermano, porque tarde que temprano enfrentaremos al Señor. Dice Ezequiel, ¿verdad? Dice el Señor: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo apercibes, no le explicas, no le hablas del destino que le espera, dice, él morirá por su pecado, pero yo voy a demandar su sangre de ti. Eso es terrible, hermano. Esto es horrible. Que el Señor demande la sangre de gente que se ha perdido, que está en el infierno, porque nosotros no le hablamos. Oye, pero es imposible, no puede oír a todo el mundo. No caigamos tampoco en exageraciones. Pero sí evangelizar a aquellos con los que tenemos un trato a diario. Al menos ellos sí. Ese es un libro que habla especialmente de misiones, para misiones. Pero debemos entender una cosa, hermano. Cada corazón con Cristo es un misionero. Y cada corazón sin Cristo es un campo misionero. Así de sencillo. Cada corazón sin Cristo es un campo misionero donde yo puedo trabajar. Empezar a evangelizar y empezar a abrirle los ojos a las personas. Le estoy dando seguimiento a algunas personas por allá en Monterrey. Les estoy dando seguimiento. No han entregado su vida a Cristo, pero al menos ya sus ojos están siendo abiertos a algunas verdades. Alfonso, entonces me estás diciendo que no soy hijo de Dios. Mira lo que dice Juan 1. Ya le expliqué Juan capítulo 1, versículo por versículo, y me detuve mucho en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces fíjate bien, te voy a hacer una pregunta, le dije. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, ¿son todos los hombres y las mujeres hijos de Dios? Y fue muy listo, me dijo no. Le dije, ¿cuál requisito debe cumplir una persona para convertirse en hijo de Dios? Dice, recibirlo. Ah, ya ves. ¿Ya lo recibiste en tu corazón? Le dije, ¿ya le entregaste sinceramente tu corazón a Jesucristo para seguirlo y hacerlo el Señor de tu vida, para obedecerlo? Si no lo has hecho, no eres hijo de Dios. Cuando la gente dice, pero es que es imposible creer, yo no creo que Dios va a mandar a uno de sus hijos al infierno. ¿Sabes? Yo también lo creo. Yo creo que Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos al infierno. La cuestión es que no todos son hijos de Dios. A ninguno de los que han recibido a Cristo en su corazón los va a mandar al infierno. Eso sí es cierto. Pero hay que explicarle. Nomás los que le recibieron. ¿Ya lo recibiste? Entonces no eres hijo de Dios. Poco a poco va llegando la luz a sus vidas, a sus corazones. Pero el Señor nos hará responsables, hermano. El Señor nos hará responsables si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad. No obedecemos. Llegará el momento en que tengamos que enfrentar. Dice por allá 2 de Corintios, ¿qué? 5, este versículo sí quiero que lo veamos. 2 de Corintios 5. A ver, me ayuda a Carlos o a alguien, es ese versículo que dice, porque todos compareceremos porque es necesario que todos comparezcamos ante la presencia de Dios. 2 de Corintios. Lo traigo perdido en mi cabeza.
Mire, hermano, le voy a pedir que le voy a pedir que me disculpe un poquito. Dicen que cuando uno se está haciendo viejo, hay dos características. Hay dos características de cuando uno se está haciendo viejo. Uno es que se le olvidan las cosas. Y no me pregunte por la otra porque ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Entonces, sí es en serio, hermano. Empiezo a notar que mi mente ya no encuentra ágilmente los versículos, los capítulos, como lo hacía yo, como lo hacía anteriormente. Bueno, pues ya. ¿Verdad? Me dijeron, por favor, segunda de Corintios 5:10. Fíjese lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario. Usted va a estar en un juicio. Este juicio no es para ver si va al infierno o va al cielo. No. Este juicio es para ver qué hizo usted con su vida después de que recibió a Jesucristo en su corazón. Como una persona ya salvada, ¿qué hizo con su vida? Ahora yo entiendo y tengo que ser también pues, misericordioso. No todos tenemos la misma habilidad. Dios me dio esta habilidad de evangelizar. Se me hace fácil. Si una persona me saluda en la calle, ya me abrió la puerta. Ya me abrió la puerta para detenerlo y decirle, permítame por favor que le regale un mensaje de Jesucristo. Yo entiendo que no todos tenemos la misma habilidad. Algunos tienen una habilidad diferente. Para hacer el mismo trabajo. Por ejemplo, mi esposa no tiene nada de esta habilidad. Pero déjeme decirle a usted, hermano, que usted tiene como pastor a Carlos Martínez por causa de ella. Por causa de ella, usted tiene a Carlos Martínez aquí como el pastor. Y por causa de ella, su madre está ahora en la presencia del Señor. Y Agustín, y Diego, Aide, Patti, que ya está con el Señor. Ella no los evangelizó. Ella invitó a cenar a un matrimonio que era vecino nuestro en Gómez Palacio. Invitó a cenar a la esposa. Éramos muy jóvenes en aquel tiempo. Porque aunque no lo quiera creer, un tiempo fuimos jóvenes, hermano. Es por fe, acéptelo. Es por fe. Y entonces ella aceptó y me dijo ella, los invité a cenar. Le dije, perfecto, para eso estamos. Para eso habíamos venido a Gómez Palacio a evangelizar. A eso habíamos venido. Y durante la cena los evangelicé. Se entregaron a Cristo. Uno de ellos fracasó, volvió al mundo. La esposa no supe si fue sincera, la perdí después. Pero él trabajaba con Agustín en Barcel. Y él evangelizó a Agustín y lo invitó a mi casa en Gómez Palacio, a Agustín. Y Agustín recibió a Cristo. Y Agustín invitó a Carmen y Carmen recibió a Cristo. Y yo le dije a Agustín, ¿tú permitirías que fuera a tu casa a evangelizar? Dijo, déjale, digo a mi mamá a ver qué me dice. Y después, a los 8 días me dijo, dice mi mamá que sí quiere que vayas a evangelizar. Y recibieron a Cristo esa ocasión. A veces está uno aquí hablando y diciendo, no, ella hizo el trabajo. Ella comenzó el trabajo. ¿Qué quiero decirles con esto?
Hermanos, tú puedes hacer el trabajo de otra manera, pero hazlo. Algunos serán con el don definido de evangelista, puramente evangelista. Dios me ha bendecido con este don y soy puramente evangelista. No soy maestro, fíjese, no soy maestro ni pastor. Por eso las veces que he levantado iglesias, se las he dejado a alguien que es pastor maestro, que tiene el don para llevar a esa iglesia a más. Y si yo levantara una iglesia, yo estoy seguro que haría lo mismo. Buscar a alguien que tenga el don y que lo demuestre y que es fiel al Señor para que lleve más adelante a esas personas que se van ganando para Cristo. Porque es necesario, dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos comparezcamos. Todos, hermano. Usted también va a comparecer ante el tribunal de Cristo para ver qué hizo con su vida. ¿Le dio toda la importancia a su trabajo? ¿Le dio toda su importancia a sus estudios? Como decía un amigo mío cuando yo estudiaba en Monterrey, él estudiaba matemáticas. Y decía él, y cuando yo termine en matemáticas voy a estudiar una maestría en matemáticas y después quiero estudiar un doctorado en matemáticas. Y le dijo al papá, espérate, hijito, ¿y cuándo piensas trabajar? O sea, estamos gastando nuestras habilidades que Dios considera que son cosas vanidosas, son cosas del mundo. Cuando el hombre más rico de los Estados Unidos murió, en ese tiempo era Rockefeller, hace años, en el funeral, un joven preguntó, ¿cuánto dejó? Y se oyó una voz de atrás que dijo, todo, porque no se pudo llevar nada. ¿Cuánto dejó? Todo, hermano. Dios quiere nuestras habilidades, nuestros talentos, la vida que tenemos, las energías que tenemos todavía. Pero para lo más importante, porque un día vamos a comparecer. Sigamos ahí mismo en 2 de Corintios, versículo 10. Puesto que es necesario que todos comparezcamos, dice el 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo el temor de Dios, conociendo que hay un juicio, conociendo que hay un infierno, conociendo que hay una perdición que es eterna, dice, persuadimos a los hombres. Evangelizamos a los hombres y a las mujeres sin Cristo, porque conocemos el temor de Dios. Un creyente debe conocer el temor de Dios. Una persona sin Cristo no conoce el temor de Dios. Cree que todo es fiesta, cree que todo es alegría, cree que todo es... Ay, hermano, ¿cómo estamos tristes? Tristísimos, porque nuestros santos no entraron a la... Nos preocupamos tanto. ¿Qué pensará el Señor de ver que estamos tan afligidos, tan molestos, tan apasionados porque nuestro equipo no entró? Pero no por las almas sin Cristo. Eso casi no nos preocupa. Las almas sin Cristo no nos preocupa. Vamos a comparecer ante un juicio, dice. Conociendo el temor de Dios, conociendo que hay un infierno, persuadimos a la gente. Les hablamos y le volvemos a hablar, y les volvemos a hablar. Dios quiere que conozcamos bien el temor de Dios. Lo terrible que es salir de este mundo sin Cristo. Lo horrible que es que una persona muera y salga de este mundo sin Cristo en su corazón.
perdido para siempre en el infierno, perdido para siempre, sin ninguna oportunidad de venir algún día, después de miles de años, a la presencia de Dios. No, no hay. Qué horrible ha de ser eso, ¿no lo cree usted? Qué horrible ha de ser que el infierno, la peor característica que tiene es que es eterno. No hay esperanza de ahí. Cuando Dios en su gracia ya proveyó un camino para que el hombre y la mujer sin Cristo puedan escapar de ese lugar. ¿Qué haría? ¿Qué haría usted si sabe que en los próximos días, ya muy próximos, quizás mañana, le va a llegar una enfermedad penosa, muy penosa, a un ser querido suyo, a su esposa, a su esposo, a un hijo? Por ejemplo, cuando había poliomielitis, que ya casi se erradicó, ya casi no hay poliomielitis en el mundo. Enfermedad que les impide a las personas tener movilidad normal en sus pies. ¿Qué haría usted si supiera que mañana le va a dar esa enfermedad a uno de sus niños? ¿Qué haría? A ver, quiero respuestas. ¿Qué haría? ¿Nada? ¿No haría nada? ¿Qué harías? La vacuna, pero ya, hay vacuna, vámonos. Bueno, pues nosotros tenemos seres queridos que no son salvos y no estamos haciendo nada para llevarlos a Cristo. Y sabemos que pueden morir cualquier día de estos. Conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Y dice más abajo este mismo versículo, 14, hasta el 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa es otra causa por la cual hemos de evangelizar. Qué amor tan maravilloso el del Señor que tuvo por mí. El amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos echa. Ve y háblale. Pero es el amor de Cristo. Lo disfruto tanto. En mis aflicciones que he tenido y que tengo, me consuela tanto, encuentro tanto consuelo, encuentro tanta fortaleza en el Señor, encuentro tanta estabilidad en el Señor. Y si reviso mi vida para atrás, veo cuánta fidelidad ha tenido el Señor para librarme de dificultades, para sacarme. El amor de Cristo me constriñe, hermano. A mí el amor de Cristo me constriñe. Por eso debo llevar el evangelio a las personas. ¿Por qué entonces no evangelizamos? Porque el amor de Cristo no nos constriñe, hermano. ¿Y por qué el amor de Cristo no nos constriñe? Mundanalidad, el mundo, las cosas del mundo. Nos atrapan. ¿Sabe usted que el mundo está diseñado por Satanás para resistir los propósitos de Dios? El mundo está diseñado para eso lo diseña el enemigo, para que los hombres no escuchen el evangelio y para que los creyentes no evangelicen. Yo a diario tengo que meditar. ¿Cómo ha sido maravilloso el Señor conmigo? Un día estaré con Él y ya no falta mucho. Ya no falta mucho para mí, que ya tengo 71 años.
El amor de Cristo nos constriñe. Más abajo. Bueno, ya lo dijimos. Número 1, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 10. Número 2, porque conocemos el temor de Cristo. Y número 3, porque el amor de Cristo nos constriñe. A Jonás lo detuvo su patriotismo exagerado, su egoísmo. ¿A nosotros qué nos puede estar deteniendo, hermano? ¿Qué nos puede estar deteniendo para no llevar el mensaje? Egoísmo. Egoísmo significa vivir para mí mismo, para mis propósitos, para mis planes. ¿Cómo? No encuentro palabras, hermano. ¿Cómo pedirle al Señor que nos dé cargo por las almas? Un cargo profundo. ¿Cómo? ¿Sabe por qué se me hace difícil decírselo, hermano? Yo lo sé, pero me es difícil decírselo. Porque la mayoría de las veces, para que los creyentes tengan un cargo por las almas, deben ser pasados por aflicciones profundas y prolongadas. Mientras tanto, vamos siguiendo, hay un cristianismo cómodo nada más, cómodo. Hemos bajado el cristianismo a unas normas bajísimas. Pero cuando el creyente es pasado por crisis profundas y prolongadas, años y años bajo la misma aflicción, años y años, pero años y años en que se va aprendiendo el amor de Cristo, la fidelidad de Cristo, mi compañerismo con Cristo. Yo no soy quien, ni quisiera decírselo. Mejor que se lo dijera a mi esposa. ¿Cuántas horas paso diariamente yo con el Señor? Fácilmente como 8 horas diarias, hermano. Tengo un devocional de 2-3 horas en la mañana, tengo un devocional de 2-3 horas por la tarde y tengo un devocional de 2-3 horas en la noche, después de las 10 de la noche. Con amor, nada me obliga. Disfruto mi compañerismo con Cristo. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue necesario? Que el Señor tuvo que traer aflicciones a mi vida. Tengo 12 años bajo una aflicción que yo creo que hasta hoy ya el Señor ya me dijo, bástate mi gracia, no te voy a dar eso, Alfonso. Bástate mi gracia. ¿Por qué no tenemos un cargo por las almas? ¿Por qué no caminamos con el Señor Jesucristo? ¿Y por qué no caminamos con el Señor Jesucristo? ¿Por qué no tenemos una relación profunda con Él? Pues porque no vemos la necesidad. No vemos la necesidad, hermano. Cuando estamos viviendo una vida cómoda y sin problemas, pues no vemos necesidad más que el domingo, venir el domingo. Pero cuando se viene la aflicción profunda, estamos horas tras horas pidiéndole al Señor que nos saque del problema, que tenga misericordia, que extienda su brazo, que abra una puerta, que haga un camino. Hasta que finalmente el Señor puede decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, pero te voy a dar mucha gracia para que sigas adelante. Hasta ahorita, yo lo único que sé es que Dios me ha dicho, Alfonso, bástate mi gracia. En 12 años no he tenido respuesta a mi oración. Y su gracia es lo que me ha llevado adelante. Mientras nosotros no seamos llevados a una situación así, hermano, nuestro corazón es frío. Tenemos devocionales fríos, oraciones frías. Pero cuando estamos bajo aflicción profunda y conocemos la fidelidad de Dios, nuestro corazón es fervoroso por el Señor. Se calienta por las cosas de Dios. Anhela
la presencia de Dios. Hasta que llega un momento, hermano, llega un momento en que el creyente dice: Señor, prefiero estar así como estoy. Ya no te pido que me des lo que te he estado pidiendo. Disfruto tanto tu compañía. Disfruto tanto tu presencia, que prefiero vivir así. Algunos, Dios les permitirá llegar a eso. Vamos a Jonás. Pero el Señor hizo levantar una tormenta. El Señor hizo levantar una tormenta. A veces es necesario que tormentas vengan a tu vida y a mi vida para salir de un cristianismo fácil, indiferente a las cosas de Dios, indiferente a su palabra. ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios, hermano? ¿Sabes que Cristo es la palabra de Dios? Cristo es la palabra viva. Si tú dices que amas a Cristo, entonces tú eres una persona que está estudiando y leyendo y meditando bastante la Biblia, porque Cristo y la palabra es lo mismo. El verbo de Dios, Cristo es la palabra. A veces Dios tendrá que permitir que vengan tormentas a tu vida y a mi vida. Vamos a dejar aquí, aunque es muy poco lo que he avanzado, hermano, para tener un receso, ¿verdad? Vamos a dejar un ratito. No sé de cuántos minutos, ahorita nos dice Carlos. Me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo puedo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor,